Me escriben si logran apreciar mi pantalla, mi escritorio. ¿Se logra apreciar la diapositiva? Sí, ok. Entonces continuamos con confianza. Como les decía, esta semana vamos a ver lo que es teoría de conjuntos. Entonces, la palabra conjunto es un término no definido. Sin embargo, dicha palabra nos da la idea de una colección de objetos que tiene una característica en común. También podríamos entender por conjunto a toda agrupación o colección de elementos, ¿no?, que cumplen una determinada característica sus elementos, ¿no? Y en otras palabras, sus elementos están bien definidos, ¿no? Están bien definidos. Y puedo diferenciarlos unos de otros. Entonces, un conjunto lo podemos denotar de esta forma, ¿no? Acá el conjunto M tiene por elementos al 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Esos son los elementos del conjunto M. Entonces, el nombre del conjunto será el conjunto M, ¿no? Y estos son sus elementos. Ahora, ¿cómo determinamos un conjunto? Un conjunto lo podemos determinar por extensión cuando se da una lista que comprende a todos los elementos del conjunto. Cuando enumeramos a todos los elementos del conjunto, lo estamos expresando por extensión. El conjunto A, la letra del alfabeto. El conjunto B, por estos pares hasta el 8. El conjunto C, con las letras de la palabra conjuntos, ¿no? Conjuntos. O también lo podemos expresar por comprensión. ¿Cuándo se determina un conjunto por comprensión? Cuando se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. En realidad es una o varias propiedades, ¿no?, que caracterizan a los elementos del conjunto. Por ejemplo, este conjunto A está formado por todos los X, tal que X es una vocal. Estamos dando la propiedad o característica que cumplen los elementos del conjunto A. El conjunto B es el conjunto formado por todos los X, tal que X es un número par menor que 10. Otra vez estamos dando la característica de los elementos del conjunto B. El conjunto C está formado por todas y cada una de las letras de la palabra conjunto. Entonces acá está por comprensión y a su izquierda está por extensión. Por comprensión y por extensión. Por comprensión y por extensión. No se olviden que en un conjunto las letras repetidas no se ponen, ¿no? Basta ubicarlos una sola vez como elemento del conjunto. Ahora, el cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto no es otra cosa que
el número de elementos diferentes que tiene dicho conjunto. El cardinal es el número de elementos diferentes que tiene dicho conjunto. ¿Está bien? Ahora, justamente en el ejemplo anterior, la palabra conjuntos, omitimos una letra O, ¿no? Porque no tiene sentido al momento de ellas su cardinal, los elementos que se repiten. Solamente se toma en cuenta el número de elementos diferentes en un conjunto para indicar el cardinal. Por ejemplo, tenemos este conjunto, el conjunto A. Está formado por 2, 0, 2, 4, 6 y 8. Su cardinal, contabilizamos todos los elementos, es 5, ¿no? Es 5. Ahora, el cardinal lo pueden notar con esta simbología, número de elementos de M o cardinal de M. ¿Sí? Entonces podemos emplear cualquiera de estos para denotar el cardinal o el número de elementos que tiene un conjunto. Ahora veamos las clases de conjuntos. Clases de conjuntos. Conjunto vacío, denotado con esta simbología. Es aquel conjunto que carece de elementos. No tiene ningún elemento el conjunto vacío. El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene cardinal igual a 1. En otras palabras, tiene un único elemento del conjunto unitario. El conjunto universal es aquel conjunto que tiene prácticamente todos los elementos que están participando. Es aquel conjunto que sirve de referencia a otros conjuntos incluidos en él, ¿no? Entonces, el conjunto universal contiene a todos los elementos que están participando en nuestro estudio. Todo lo demás deben estar incluidos en él. Entonces, al conjunto vacío, si bien lo denotamos de esta forma, pero también lo podemos denotar de esta forma. ¿Ves? No tiene ningún elemento el conjunto. O también son todos los X, tal que X es diferente de sí mismo. ¿Hay algún elemento que sea diferente de sí mismo? No, ¿no? Por eso que ese conjunto representa también el conjunto vacío. De cualquiera de estas tres formas podría denotar el conjunto vacío. Y ya sabemos que el conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento, ¿no? Un solo elemento. Y generalmente el conjunto universal lo denotamos de esta forma, ¿no? El universo. Tiene todos los elementos que están participando. Es el conjunto que contiene a todos los demás que están participando. Ahora veamos algunas relaciones entre conjuntos. Primero veamos la relación de pertenencia, ¿no? La relación de pertenencia siempre es de elemento a conjunto, ¿ya? La relación de pertenencia siempre es de elemento a conjunto. Entonces, un elemento pertenece a un conjunto. Y, si no es, ¿y cuándo va a pertenecer? Cuando es parte de ella, ¿no? Diremos que un elemento pertenece a un conjunto cuando es parte de ella. Si no es parte del conjunto, diremos que no pertenece, ¿no? No pertenece. Y lo denotaremos de esta manera, ¿no? A no pertenece al conjunto M, ¿no? Entonces, si es parte de ella, perteneces, pero si no es parte de ella, diremos que no pertenece. Por ejemplo, tenemos este conjunto M, formado por el 2, 3, 5, 7,
Y rápidamente vemos que el 7 es parte de M, entonces el 7 pertenece a M. También puedo decir que el 3 pertenece a M, el 5 pertenece a M y el 2 pertenece a M. Pero también puedo decir que el menos 1 no está en M, no es parte de M. ¿No? Otra relación que debemos ver es la relación de inclusión. Y la relación de inclusión siempre es de conjunto a conjunto. ¿Ya? Entonces, siempre que veamos la relación de inclusión debe ser de conjunto a conjunto. La de pertenencia era de elemento a conjunto. La de inclusión de conjunto a conjunto. ¿Y cuándo diremos que se da la relación de inclusión? Cuando todo elemento del primer conjunto es parte del segundo, ¿no? Es parte del segundo. Y tenemos A está contenido en B, si solo si todo elemento del primero es elemento del segundo. Gráficamente, si este es el conjunto A, este sería el conjunto B, ¿no? Todos los X que están en A también son parte de B. Y rápidamente nos damos cuenta en el ejemplo, ¿no? El conjunto formado por 2 y 7 está incluido en el conjunto formado por 2, 3, 5 y 7, ¿ve? Ya que todo elemento del primero es elemento del segundo. ¿El 2 pertenece al segundo? Sí. ¿El 7 pertenece al segundo? Sí. ¿La relación está entre conjuntos? Sí. ¿Ve? Entonces, sí podemos decir que se da la inclusión ahí. ¿Y cuándo dos conjuntos son iguales? Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y lo denotaremos A igual a B y solo si A está contenido en B y B está contenido en A, ¿no? Debe darse el doble contenido. El doble contenido. ¿Y cuándo diremos que un conjunto es subconjunto propio? Se dice que A es un subconjunto propio de B si A está incluido en B, pero no es igual a B. Entonces se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido o está incluido en B, pero no es igual a B, ¿no? Entonces será algo así, ¿no? A está contenido en B, pero no es igual, no puede ser igual. Ahí es su conjunto propio. Conjunto potencia de M, o también se le conoce como conjunto de partes de M. Es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos de M. Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de M. Y se denota por P de conjunto de partes, ¿no? De M. Entonces, esta es la notación para el conjunto de partes de M. Y el número de elementos del conjunto de partes de M no es otra cosa que 2 al número de elementos de M. Y si
Este es el conjunto que tiene a todos los subconjuntos. También puedo decir entonces que el número de subconjuntos que tiene M será simplemente 2 al número de elementos de M. Pero el número de subconjuntos propios, como no puede ser igual, le quitamos una unidad. Será 2 al número de elementos de M menos 1. Porque no se olviden que los subconjuntos propios no pueden ser igual al conjunto. Entonces tiene un elemento menos. ¿Y cómo se hallan los elementos del conjunto de partes? De la siguiente manera. Consideramos M el conjunto formado por 1, 2 y 3. ¿Está bien? Consideremos ese conjunto. Ahora, el primer elemento siempre del conjunto de partes debe ser el vacío. Luego los subconjuntos unitarios, luego los subconjuntos binarios y luego el total. Ahí están los unitarios. Como son conjuntos, tienen que estar entre llaves, ¿eh? No, porque no se olviden que les dije que el conjunto de partes era el conjunto formado por todos los subconjuntos de M. Entonces, son conjuntos sus elementos. Ya tenemos los unitarios. Faltan los binarios. ¿Ya están los binarios? Sí. Falta el conjunto total y el vacío, ¿no? Que siempre parte elemento del conjunto de partes. ¿Ya? Entonces, siempre el vacío debe estar. Y como todo su conjunto es su conjunto de sí mismo, el M también es parte, estos dos. Luego irán los unitarios, los binarios, ¿no? Y si hubieran más elementos, ¿no? Iremos considerando los demás subconjuntos. Ya sabíamos que el conjunto de partes, ¿cuántos elementos iba a tener? 2 al número de elementos de M. Como M tiene 3 elementos, ya sabíamos que el conjunto de partes iba a tener 8 elementos. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 elementos. Y si el conjunto A fuera el vacío, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? No tiene ningún elemento, ¿eh? Por ser conjunto vacío. Entonces su cardinal es 0. Entonces el conjunto de partes de A del vacío va a ser ¿quién? Como dijimos que el vacío siempre era elemento del conjunto de partes, su único elemento será el vacío. Y efectivamente, el cardinal del conjunto de partes del vacío, ¿quién iba a ser? 2 al número de elementos del vacío, 2 a la 0. Pero ese es 1. Y ahí está el único elemento del conjunto de partes del vacío. ¿No? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran considerado el conjunto B de esta forma? Ahí sí, el número de elementos de B es 1, tiene al conjunto vacío. Y por lo tanto, el número de elementos del conjunto de partes de B sería 2 a la 1. 2. Entonces, ¿quiénes serían los elementos del conjunto de partes?
conjunto de partes de B sería primero el vacío, dijimos, y luego el mismo conjunto. ¿Ve? Ahí están sus elementos. Entonces no se olviden, si tengo el conjunto M y quiero hallar su conjunto de partes, siempre un elemento del conjunto de partes es el vacío y luego el total. Y luego serán los unitarios, los conjuntos binarios, y si hubiera más, los conjuntos que tienen 3 elementos, luego los conjuntos que tienen 4 elementos, ¿no? Conjuntos comparables. Dos conjuntos son comparables cuando al menos uno de los conjuntos contiene al otro. Entonces van a ser comparables cuando al menos uno de los conjuntos contiene al otro. En otras palabras, si tengo los conjuntos P y Q, serán comparables. Si son comparables, entonces bien P está contenido en Q o Q está contenido en P. Si ya me dicen que son comparables, entonces debe dar alguno de estos dos acontecimientos. Conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico, los naturales, ¿no? Lo que deben tener en cuenta es lo siguiente. Para nosotros, en aritmética, los naturales, ¿en qué empiezan? En 0, ¿ya? Para aritmética, los naturales va a empezar en 0, ¿ya? Luego será 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Pero lo que nos interesa es que el primer elemento debe ser en 0. El otro conjunto es el conjunto de los números enteros, ¿no? Ya cogerá la parte negativa, ¿no? La parte negativa. Luego será el conjunto de los números racionales, ¿no? Racionales. Luego serán los irracionales. Y la unión entre los racionales y irracionales nos va a dar los reales, ¿no? Los reales. Excelente. La mayoría ha contestado correctamente que sí. Ya, entonces, viendo el chat, hay algunos que pensaban que el naturales empezaba en 1, ¿no? No, ya para nosotros, los naturales en aritmética estamos acordando, ¿no? Va a empezar en 0, ¿ya? En 0. Ok, ya revisé el chat, entonces ya podemos continuar ya con los ejercicios. Busquen la parte de aritmética y aunque no se preocupen, luego lo pueden visualizar porque yo tengo copiado los textos de cada pregunta, así que no va a haber mucha dificultad. En el problema 1, en el aula A de 30 alumnos en una institución educativa, se formó el grupo de estudio Los Aritméticos, dice, integrada por 3 varones
y tres mujeres, ¿no? Indique el valor de verdad en cada caso, dice, ¿no? En cada caso. Veamos el problema uno. Ana es del grupo de estudio, dice. Si Ana es del grupo de estudio, me está afirmando eso, entonces eso es verdad, verdadero. Viene la condicional y no pertenece al aula A, dice. Eso es falso, ¿no? Porque si es parte del grupo, es parte del aula A, entonces eso es falso. Pero ya ustedes saben que en la condicional, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, todo es una falsedad. Entonces ya sabemos el valor de verdad de la primera afirmación. Veamos la segunda. Si María es del aula A, entonces existe un varón como mínimo o existe un varón como integrante del grupo. Excelente, porque no se olviden, ya me está diciendo que María es del aula A, por lo tanto está formando un grupo. Y si está formando un grupo, entonces en los grupos hay varones y mujeres, por lo tanto hay un varón, con lo cual los dos son verdaderos. Si los dos son verdaderos, todo sale una verdad. Excelente, yo sé que todos pensaron de esa forma. Veamos la 3. ¿Todas las mujeres forman parte del grupo? Sí, porque dijimos que no se formaban más grupos con los alumnos. Entonces, es verdadero esa parte. Entonces, ¿existe una mujer en el grupo? Claro que sí, porque los grupos son mixtos, ¿no? Entonces, verdad y verdad. Automáticamente para la condicional todo eso es verdadero. Veamos la 4. Si por lo menos un varón es parte del grupo, entonces existe una mujer en el grupo. Claro que sí, porque el grupo está formado por varones y mujeres, ¿no? Entonces, será verdadero y verdadero. Excelente. ¿Siempre se podrán formar una pareja mixta dentro del grupo? Claro que sí, porque los grupos son mixtos, ¿no? De 3 varones y 3 mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La clave A, ¿no? La clave A. Yo sé que ya ustedes habían revisado la separata, ¿no? Y habían llegado a esa conclusión. A ver, veamos. ¿Qué dice el problema 2? Jorge estudia en el Centro Preuniversitario de San Marcos. Crea un grupo de estudio en el WhatsApp con otros alumnos para compartir información académica. Me parece muy bien. Para ello, publica un reto que debe ser resuelto correctamente como requisito para formar parte del grupo, la prueba de entrada, ¿no? Dado el conjunto M y su conjunto de partes, o conjunto potencia, indicar los valores de verdad para cada una de estas afirmaciones. Si Pedro es aceptado en dicho grupo, ¿cuál fue su respuesta?
Excelente, ya hay muchos que están contestando. Pero no se olviden que yo le dije que elementos iguales se consideraba. No, ¿no? No tiene sentido repetir porque el conjunto vacío se puede denotar de cualquiera de esas dos formas. Entonces, no debemos cometer el error de trabajar dos veces con el mismo conjunto. Por lo tanto, solamente trabajaremos a uno de los conjuntos vacíos, ¿no? No puedo repetir. También le dije que si van a hallar el conjunto de partes, siempre el vacío y el mismo conjunto eran elementos del conjunto de partes. Y también los unitarios, binarios, los conjuntos que tienen tres elementos y así sucesivamente, ¿no? Eso hay que ponerlo en fila, ¿ya? Por falta de espacio está de esa forma. Pero, como le decía, siempre el vacío y M son parte del conjunto. Luego serán los conjuntos unitarios, poniendo llave a cada uno de ellos. Llave, 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 porque son conjuntos unitarios. Luego los conjuntos binarios, todos los binarios. Luego los conjuntos que tienen tres elementos. Luego los que tienen cuatro elementos, ¿no? Tenemos eso, que es M en este caso, ¿no? Bien. Ahora veamos cada una de las afirmaciones. ¿Cómo son? Si fue admitido Pedro, entonces debe haber respuesto correctamente. Pues veamos el primero. ¿Qué dice el primero? El vacío es parte de M. Sí, verdadero. Muy bien. Luego, ¿qué más dice? El conjunto formado por el vacío está contenido en M. Sí. Para que esté contenido, todo elemento del primero debe ser elemento del segundo. Ya vimos que sí es elemento del segundo el vacío. También es verdadero. ¿Verdad y verdad? Verdadero. Para que esté contenido un conjunto en otro, todo elemento del primero debe ser elemento del segundo. Y ese vacío sí es elemento del M. Así que es verdadero. Y para la I, cuando los dos son verdad, todo es verdad, ¿no? Veamos la segunda. M está contenido en el conjunto de partes. Dijimos que no, salvo que fuera un subconjunto, ¿no? Pero en este caso no. Es un elemento, sí, ¿ve? Es un elemento del conjunto de partes, pero no está contenido. Si me hubieran puesto con llaves, ahí sí, si hubieran puesto así, ¿no? Eso está contenido en el conjunto de partes de M. Ahí sí sería verdad, porque el contenido es de conjunto a conjunto. Y luego, el elemento del primer conjunto es el elemento del segundo. Ahí, ahí sería verdadero, pero así como está, no. Es un elemento, sí. Es un elemento. Por eso que esa primera afirmación es falso. Esa primera afirmación es falsa. Veamos la segunda. El vacío está contenida en el conjunto de partes de M. ¿El vacío está contenido en el conjunto de partes de M? Sí, porque dijimos que el vacío era su conjunto de todo conjunto. Eso sí es verdad. Porque dado el conjunto M, diferente del vacío, dijimos que el vacío estaba contenido en M.
y el mismo M también estaba contenido en M. Eso dijimos. Siempre los dos subconjuntos naturales para cualquier conjunto diferente del vacío son que el vacío siempre está contenido en M y el mismo conjunto M también está contenido en M. Por eso que es verdad esta afirmación. Y para la diferencia simétrica, cuando son diferentes, ahí es verdadero, ¿no? Cuando eran iguales era falso. Entonces esto es verdad. Veamos la tercera afirmación. El 0,1 es parte de, o pertenece al conjunto de partes de M. Sí, ¿ven? Está en los binarios. El 0,1 pertenece al conjunto de partes de M. Verdadero. Pero está contenido. Para que esté contenido, tendría que pasar lo siguiente. Tendría que haber dos llaves. Porque miren, para el conjunto de partes, ¿cómo son sus elementos? Una llave grande para el conjunto y luego todos sus elementos están con llaves. Para hablar de contenido en el conjunto de partes debe haber dos llaves. Y acá al haber una sola llave, esto ya es falso. No se va a poder dar ese contenido. Entonces, el primero es verdadero y el segundo falso. Y ya sabemos para la condicional antecedente verdadero, consecuente falso, todo es una falsedad, ¿no? Entonces, esto tuvo que haber sido la respuesta de Pedro para que sea admitido a ese grupo, ¿no? A ver, veamos el problema 3. Si la edad de la profesora Milagros y la de su hijo Raúl están representados por la cantidad de todos los subconjuntos posibles de los conjuntos M y R, entonces el conjunto de M y todos los subconjuntos de R serán las edades de Milagros y de su hijo Raúl, ¿no? Determine la suma de dichas edades. Veamos entonces. Miren cómo es el conjunto M. El conjunto M está formado por todos los números naturales que satisfacen estas dos condiciones, estas dos propiedades. Yo les pregunto, este es impar, ¿esto podrá ser par? Si fuera par y un impar, la suma va a ser impar y jamás va a ser divisible entre 4, no va a salir natural. Entonces, esto no puede ser par, tendrá que ser impar. Así para que yo no tenga que evaluar de 0 a 19, sino me va a pasar el tiempo haciendo eso. Entonces, más fácil es analizar con los impares. Entonces, debo escoger valores de tal manera que esto sea natural. Y como le decía, descarto los pares, porque si X es par, por 3 sigue siendo par, más un impar sería impar. Y los impares no son divisibles entre 4. Entonces, mis candidatos son los impares. El 1, si reemplazo el 1, sería 8 entre 4, 2. Tendría el primer elemento de él. Si reemplazo 3, el otro impar, 9, 14 entre 4, no se puede ver, no sale entero, queda descartado. El otro impar, 5. 15 más 5, 20. Entre 4, 5. ¿Sí? El otro sería el 7. Pero si reemplazo sería 26, si no es divisible entre 4. Entonces será 9. 9 reemplazamos.
27, 32 entre 4, 8. Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Voy buscando valores. ¿Y quién será el siguiente? El 13 y el 17. ¿Está bien? Tenemos eso. Son los únicos valores que van a satisfacer, ¿no? Van a satisfacer. Ya que esta división tiene que salir entero. Y tiene que ser menor que 20. Por eso llegamos solamente hasta el 17. El último sería el 17, acá sería 51, más 5, 56, ¿no? Y ese sí es divisible entre 4. ¿Eh? Con lo cual, ¿cuántos subconjuntos tendrá? El número de subconjuntos es el número de elementos del conjunto de partes de M. Será 2 a la 5, sería 32, ¿no? Entonces, esa será la edad de Milagros. Ahora me falta la edad del hijo Raúl. ¿Y cómo obtenemos la edad del hijo Raúl? Me dicen que esto debe ser número natural y esto también debe ser número natural. Y eso va a ser relativamente sencillo. Ustedes saben que esto de acá lo puedo escribir de esta manera. Esto divide al primero y divide al segundo. Pero yo les pregunto, ¿cómo es x tercios? La condición es que también sea número natural. O sea, este es natural. Si este es natural más un tercio, ¿me dará natural? No, no, porque esto jamás es un número natural. Entonces, esto me está obligando que si esto está en los naturales y esto está en los naturales, me está obligando a que va a pasar esto. Esto lo puedo escribir en esta forma. Pero esto sí es un número natural y esto es un número que no es natural. La suma tampoco está en los naturales. ¿Qué significa eso? Que no va a haber ningún elemento que cumpla esta condición. Si no hay ningún elemento que cumpla esta condición, este conjunto debe ser el conjunto vacío. Dijimos que el conjunto vacío estaba formado por aquellos elementos, o mejor dicho, estaba formado por aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento. Y acá ningún elemento va a cumplir esta condición. Pero también en el ejemplo que hice, el cardinal del conjunto vacío era 0. Y su conjunto de partes era 2 a la 0, 1. Con lo cual tiene un solo subconjunto, ¿no? Entonces, su cardinal será 1 del conjunto de partes. Tiene un solo subconjunto. Ya que dijimos que el conjunto de partes de R solamente iba a estar formado por el vacío. ¿Eh? Entonces, la primera llave es del conjunto de partes y el vacío es el elemento, ¿no? Y ya tiene un elemento. Si lo hubiera puesto así, solo, ahí sí su cardinal de este conjunto sería 0. Pero la otra llave es la que me está garantizando, ¿no? Que estos dos conjuntos son diferentes. Estos conjuntos son diferentes porque este ya tiene un elemento. Ya tiene un elemento este conjunto. Ahora, el número de subconjuntos de M era la edad de Milagros. Y el número de subconjuntos de R, o en otras palabras, el conjunto de partes de R, era la edad de su hijo. Como hay un solo elemento, la edad del hijo vale 1. Con lo cual la suma de sus edades será 33, ¿no? 33. Veamos qué dice el problema 4. María tiene diferentes tipos de flores y Juana tiene
un tipo más que María. Con respecto a la cantidad de maneras diferentes que María y Juana tienen para formar ramos de flores, podemos decir que en base a esto, cuál de estos es cierto, ¿no? ¿Cuál será? Pero analicemos previamente los datos del problema. El número de flores que tiene María lo llamamos N, el número de flores que tiene María. Y el número de flores que tiene Juana lo llamamos M. Pero dice que tiene un tipo más, ¿no? Entonces, el M será N más 1. La cantidad de ramos que puede preparar María, ¿cuánto será? Eso va a ser súper sencillo. La cantidad de arreglos que puede preparar María será con una sola flor, tomando 2 tipos de flores, o tomando 3 tipos de flores, o tomando 4 tipos de flores, o tomando todos los tipos de flores al mismo tiempo. En otras palabras, el número de arreglos que puede hacer María con las flores será el número total de subconjuntos, donde los arreglos de un solo tipo de flor serán los conjuntos unitarios, donde los arreglos de 2 tipos de flores serán los conjuntos binarios, y así sucesivamente. Entonces serán todos los subconjuntos, pero excepto el vacío, porque tiene sentido hacer algún arreglo con ninguno, no. Por eso es que cuando se dice acá, la cantidad de ramos de flores que puede formar María es el número total de subconjuntos, ser 1, este menos 1 es quitándole el vacío. Será todos los subconjuntos menos el vacío. De igual manera va a pasar para Juana, ¿no? Juana, la cantidad de flores o arreglos que puede hacer, ¿no? La cantidad de ramos de flores que puede hacer Juana será igual, ¿no? El número total de subconjuntos. Pero le debe quitar el vacío, porque no tiene sentido un arreglo sin ninguna flor, ¿no? Pero ya sabemos cuánto vale m. M vale n más 1, menos 1. Entonces solamente hemos reemplazado en lugar de m, n más 1, y este menos 1 sigue. Pero, ¿y acá qué puedo hacer? ¿No? Y acá solamente hacemos el siguiente artificio. Acá yo puedo sumar restar 1 y sumar 1. No alteren nada. No alteren nada. Pero este menos 1 con este otro menos 1 sería menos 2. Y acá también hay un 2. Factorizo ese 2. Y acá quedará 2 a la n. Y si han factorizado 2, va a quedar menos 1. Más este 1. Más este 1. Entonces, ¿ya puedo simplificar más? No. Entonces, esta es la relación entre la cantidad de ramos que hace Juana y María, porque esta es la cantidad de ramos que hace María. Y este de acá, que es todo esto, es la cantidad de ramos o arreglos que hace Juana. Entonces, cuando nos vamos a las alternativas, ¿qué dice? ¿Juana puede formar el doble de ramos que María? No. ¿Juana puede formar el triple de ramos de flores que María? No hay triple por acá. ¿Juana puede formar el doble
más un ramo de flores que María, sí, puede preparar el doble, más un ramo de flores, sí, verdadero, clave C. Juana puede formar un ramo de flores más que María, no. La única es clave C, ¿no? Esa es la relación que pueden hacer entre la cantidad de ramos o arreglos que pueden hacer María y Juana. Veamos el problema 5. De un grupo de amigos que asistió a una fiesta, se sabe que el número de mujeres excede en 3 al número de varones. Y la cantidad de parejas mixtas que se pueden formar es 18. Si las mujeres nunca van a los servicios higiénicos solas y siempre lo hacen entre ellas, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ir las mujeres a los servicios higiénicos? Veamos. M es el conjunto de mujeres presentes en el grupo, ¿no? H es el número de varones presentes en el grupo. X es el número de maneras diferentes que las mujeres pueden ir a los servicios higiénicos. Pero hay un dato importante. ¿Cuál es ese dato importante? Este de acá. Dice que se pueden formar, ¿cuántas parejas mixtas? 18, ¿no? Pero las parejas mixtas a la larga son un varón y una mujer. Entonces, y esas parejas mixtas es prácticamente el producto cartesiano. Entonces, todas las parejas mixtas que puedo formar será el producto cartesiano del número de mujeres por el número de varones. Y el número de elementos del producto cartesiano es número de elementos del primero por número de elementos del segundo. Pero no se olviden que son 3 mujeres más que varones, ¿no? Con lo cual debo buscar 2 factores que se diferencian en 3 unidades y que sea 18. Ya ustedes mentalmente lo están sacando, ¿no? Será 6 y 3, ¿no? Producto 18 y se diferencian en 3 unidades, ¿no? Con lo cual yo puedo afirmar que el número de mujeres es 6 y el número de varones es 3. Sabiendo el número de varones, ya puedo saber, ¿no? Cuántas parejas o cuántas mujeres, de cuántas maneras pueden ir las mujeres al servicio higiénico, ¿no? Como dice, siempre van acompañadas, entonces, eso es clave. Siempre van acompañadas, significa que siempre van a ir al baño, o sea, no se puede dar conjunto vacío. Y tampoco se pueden ir de una en una, porque dice siempre van acompañadas. Entonces, la cantidad de maneras que pueden ir será el número total de subconjuntos, de la cantidad de mujeres que hay. Entonces será todos los subconjuntos de mujeres, pero sujeto a la restricción que me están dando. Y la cantidad de subconjuntos será 2 elevado al número de elementos del conjunto. Esta es la cantidad de subconjuntos. Pero a esa cantidad de subconjuntos hay que quitarle el vacío, porque no siempre van al baño, dices, o sea, no, el vacío no se puede dar. Y como siempre van acompañadas, tampoco se dan los conjuntos unitarios. Por eso le quitan estos 2. Entonces, ¿cuánto va a ser? 57. 57 maneras de ir al baño. Entonces, no se olviden, todas las maneras de ir al baño serán todos los subconjuntos. Pero como siempre van al baño, el vacío no puede estar presente ahí, se quita 1. Como siempre van acompañadas, no están los unitarios. Entonces hay que quitarle los unitarios. Por eso que aparece
menos 6 y menos 1. Y estos es todos los subconjuntos que se pueden dar, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya. No se olviden, cuando hacen producto cartesiano de A por B, la primera componente son elementos que están en el primer conjunto. Y la segunda componente son los elementos que están en el segundo conjunto. Cuando me dicen parejas, prácticamente yo debo ver a cada par como una pareja, donde el primero serán de las mujeres y el segundo de los varones. Entonces, cuando me dicen parejas, prácticamente debe ser un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. A eso se refiere con parejas. Entonces, por eso es que necesitamos el producto cartesiano, para garantizar que haya un elemento de cada conjunto, una mujer y un varón. Y no se olviden, el conjunto de los números naturales es una convención, no es universal. Yo salgo, inclusive dentro de la misma P, si ustedes se van a aritmética, van a considerar el cero como el primer número natural. Pero si, creo que en álgebra o en trigo, ellos van a trabajar con uno como primer número natural. Entonces, esa es una convención. Como nosotros convenimos a que vamos a trabajar de esa forma. Por eso le digo, para aritmética ya es una convención que los naturales empiezan en el cero, no en uno. Eso grábenselo. En aritmética, para nuestro curso, los naturales van a empezar en 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Y cuando, obviamente cuando llegan tarde, va a haber dificultad, ¿no? Porque hemos hecho ya el marco teórico. Y en base a ese marco teórico estamos haciendo los ejercicios. Entonces, no debería haber excusas con que estoy entrando a clases 8:30, 8:35, ¿no? Entonces, ese desfase hace que se pierdan la hilación. Y muchas veces no es culpa de ustedes. Y eso es lo peor. Se cae la señal, ya no me permite entrar. Y lo más probable, y justamente yo veo ese comentario, ¿no? No se podía entrar. Justamente cuando la señal del internet es baja, no le va a permitir entrar y van a estar ahí dando vueltas hasta que finalmente sí les permite. ¿Se entiende? Lo bueno es que la grabación va a quedar para ustedes para que puedan reforzar y también en el va a haber, hay un horario de multichat, ¿no? Ahí también van a poder aclarar sus dudas. Entonces se les está dando herramientas de tal manera que puedan subsanar esos pequeños percances y puedan ir superando estos inconvenientes. Entonces, la próxima traten de entrar un poquito más temprano y a ver, no creo que tenga ya mucha dificultad.
¿no? Pero se le está dando todas las facilidades para que se puedan poner al día. Continuemos. Vamos a empezar a explicar ya los mensajes al final, porque si no, no avanzo. Ya, ok. Los mensajes ya los escriben al final, por favor. Si no, van a estar la señal. Ya, veamos el problema 5. Julio le comenta a Luis que dado los conjuntos M, L y T, la suma de los elementos de T coinciden con su edad en años. ¿Cuántos años tiene Julio? A ver, vamos a ver qué está pasando, que siguen. Jóvenes, estamos con la explicación. eh, ya me escriben en el chat al final, interfiere con la clase, hay un pequeño ruido al final. Ya saben que los problemas técnicos escapan al profesor, inclusive si ustedes se percatan, yo no he puesto eh, la cámara web, justamente para evitar que mi señal se congele o que haya fluctuaciones en el internet y afecten a la clase. Yo también estoy tratando de optimizar mi internet de tal manera que mi clase sea fluida y no haya percances. Todos ponemos de nuestra parte. Yo pongo activo mi webcam y voy a consumir mayor ancho de banda y puedo hacer más pesada la clase. Entonces, eh, por favor, mensajes al final. Vamos a continuar con la clase. Ya, decíamos que nos daban esos tres conjuntos. Y miren, la primera condición es que 3x menos 1 pertenecen a este intervalo. Si pertenecen a ese intervalo, debe ser menor que 23, pero mayor o igual que 2. Pero nosotros queremos que esté x solito, entonces debo darle la forma. Sumamos 1 a cada uno de los lados para poder eliminar ese menos 1. ¿Y qué vamos a conseguir? Si sumamos 1, acá será 3, acá será 24. Divido entre 3, quedará 1. Divido entre 24 entre 3, quedará 8. Entonces ya podemos indicar los elementos del conjunto M. Los elementos del conjunto M irán del 1 al 8. Ahora veamos el conjunto T. Pero la restricción para el conjunto T es que los elementos que están en los naturales tienen esta forma, pero el X está cumpliendo esta condición. Como el X está cumpliendo esta condición, en base a eso debo obtener esta forma para saber quiénes son los elementos de N. Entonces,
sin hacer mucho esfuerzo, multiplicamos a todo por 2, porque necesitamos 2x. Luego le sumamos 1, porque necesitamos 2x más 1. Y una vez hecho eso, dividimos todo entre 3. 14 más 1, 15 entre 3, 5. 1 entre 3, un tercio. Tenemos esto. Pero me dice, para que estén en el conjunto L, este elemento debe ser un natural. ¿Y cuáles son los naturales que están atrapadas en este intervalo? Los naturales que están atrapadas en ese intervalo serían desde el 1 hasta el 5. Ya tengo los elementos de L. Una vez que tenemos los elementos de L, ahora ¿qué tenemos? T. Pero T dice que está formado por todos los elementos que están en M y no están en L. Entonces, le quitamos los elementos que están en L, solamente están en M. Le quito el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, T solamente se quedará con ¿qué elementos? 6, 7 y 8. Tenemos eso. Pero me dicen que la suma de los elementos de T coincide con su edad. Entonces, bastará sumar esto para saber la edad de Julio, ¿no? Pues Julio tiene 21 años. Clave A. Veamos el problema 7. Juana diariamente realiza moño, dice, ¿no? Para ello, entrelaza cintas de diferentes colores. Y el día de ayer se le acabaron 2 de las cintas y el día de hoy observa que el número de moños que puede realizar disminuyó en 384. ¿Cuántas cintas de diferentes colores tenía el día de ayer? Interesante. Entonces, A va a ser el conjunto formado por todas las cintas que posee Juana, ¿no? Y como no sé cuántos elementos son, le pongo en número de elementos de A, ¿no? Número de elementos de A. Entonces, esto será el número de cintas de diferentes colores que tiene Ana para hacer los moños. Entonces, no se olviden que podría hacer moños empleando una sola cinta. Entonces, si son N colores, podría ser N moños de un solo color. Pero también puedo hacer moños empleando 2 cintas de diferente color. Y serán todos los conjuntos binarios la cantidad de moños que puedo hacer. Puedo hacer moños con 3 cintas de colores diferentes. Y serán todos los subconjuntos de 3 elementos que puedo hacer la cantidad de moños que se pueden realizar. Y así sucesivamente. En otras palabras, la cantidad de moños que puedo realizar será todos los subconjuntos que puedo formar con la cinta de colores. Pero dentro de todos los subconjuntos está el conjunto vacío. Y no tiene sentido hacer un moño sin emplear una cinta, ¿no? Entonces se debe emplear cinta de colores. Entonces hay que quitarle el vacío.
Entonces, este es el número total de moños que se pudo haber hecho el día de ayer. Pero como se le acabaron 2 cintas, hoy solamente podrá ser todos los subconjuntos menos el vacío, ¿no? Y todos los subconjuntos será el número de elementos de A menos 2, porque se le acabaron 2. Entonces, este será todos los moños que puede hacer hoy. Pero dice que el total de moños que se puede realizar disminuyó en 384. Entonces, esta diferencia debe ser en cuánto disminuyó, en 384. Con lo cual tenemos de ese dato esta ecuación. Esta ecuación. ¿Qué más? Este menos, con este menos se hace más, ¿no? Ya puedo operar y simplificar. ¿Qué más? Ya se simplifiqué esto con esto, pero puedo factorizar el más pequeño, 2 al número de elementos de A menos 2. Esto factorizamos. Acá hay que quitarle 2 elementos, ¿no? Entonces quedará 2 al cuadrado, menos 1, menos 1. Esto sería 3, ¿no? Pasa a dividir. Y será 128, ¿no? Pero 128, ¿quién es? 2 a la 7. Y sabemos que bases iguales, las potencias van a ser iguales, ¿no? Entonces le va a quedar, luego de pasar así, 2 elevado al número de elementos de A, menos 2. Con lo cual, bases iguales, potencias deben ser iguales. Deben ser iguales. Con lo cual, el número de elementos de A menos 2 es 9. Con lo cual, el número de elementos de A es 9, ¿no? Y me preguntaban justamente eso. ¿Cuántas cintas diferentes de diferentes colores tenía el día de ayer? Y ese era el número de elementos de A, ¿no? 9. Tenemos eso. Veamos el problema 8. Pese a la prohibición del uso de celulares en el aula a la hora de clase, algunos alumnos no cumplen con dicha norma. ¿Cuál alumno de dicha clase o de dicha aula registra el tiempo en minutos del uso de celulares por parte de sus compañeros y construye el siguiente conjunto? M, ¿no? Cuyos elementos son los tiempos registrados del uso del celular para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Ahora, este es un cuantificador, el cuantificador universal para todo. Cuantificador universal para todo. Cuantificador universal para todo. Debe cumplirse para todo para que sea cierto. Basta que falle uno y ya va a ser falso. Mientras que este de acá es el cuantificador existencial. Y este cuantificador existencial, para que sea cierto, basta que un elemento del conjunto cumpla la condición. Si basta que un elemento del conjunto cumpla la condición, ya todo es verdad. Si ninguno no cumple, obviamente va a ser falso, ¿no? Pero basta que uno cumpla para que sea verdad. Así funcionan estos cuantificadores. Entonces veamos.
¿Qué dice la afirmación 1? Para todo X y para todo Y, esta diferencia siempre va a ser menor o igual a 10. Y eso es falso, porque debe cumplir para todo. Hasta que no cumpla para uno, para que sea falso. Si yo pongo acá el x5, su cuadrado sería 25. ¿No? Cojo un elemento de m. Como es para todo, escojo otro elemento para el y, el 0. 25 menos 0 es menor que 10, no. Por eso que esa afirmación es falsa. La primera afirmación es falsa, porque para que sea cierto debe cumplir para todo. Basta que uno falle para que sea falso. Veamos la afirmación 2. Dice, para todo x en m, existe un y en m, tal que este cuadrado de x cuadrado más 1 es menor que 4y cuadrado. Debe cumplir para todo x y debe existir un y para que sea cierto. Veamos. El y debe estar en m. ¿Qué pasa si considero y igual a 3? Al cuadrado sería 9. Por 4, 36. 36. Ahora verificamos que sea cierto para todo x en m. Si reemplazo 0, 1 es menor que 36. Si reemplazo 1, 2 es menor que 36. Si reemplazo 2, 5 es menor que 36. Si reemplazo 3, 10 es menor que 36. Si reemplazo 4, 17 es menor que 36. Y si reemplazo 5, 26 es menor que 36. Sí, para todo x en m existe un y en m que hace cierto esto. Por lo tanto será verdadero. La segunda afirmación. Veamos la tercera. Existe un m, un z en m, para todo x y que están en m, cuya suma es menor o igual que 2z. Y efectivamente, los mayores valores que pueden tomar x y y son 5. Lo sumamos 10. ¿Existe un z en m que sea mayor o igual que 10? Sí, el mismo 5. Reemplazo 5 acá y 10 es mayor o igual a 10. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Veamos el cuarto. Para todo x en m, existe un y en m tal que x cuadrado sea mayor o igual que y cuadrado. Debe cumplir para todo. ¿Qué pasa si escogemos 0? 0 al cuadrado es 0. Existe un y en m cuyo cuadrado sea menor que 0. No, porque 0 no puede ser mayor que 0. Entonces, si acá ponemos 0 al cuadrado es 0. Entonces, existirá un x. El más pequeño y que puedo tomar es el 0. Reemplazo ahí, 0 al cuadrado, 0. ¿Y 0 es mayor que 0? No, falso. Esto es falso. ¿Cuántas son verdaderas? 2, ¿no? 2. ¿Qué dice el problema 9? Carlos tiene 5 amigos más que Pedro. Además, los amigos de Carlos no son amigos de Pedro. Si Carlos y Pedro deciden salir a pasear con un grupo de 2 o más de sus amigos por separado, entonces el número de formas diferentes que pueden salir a pasear Carlos excede a la de Pedro en 243. ¿Cuántos amigos tiene Pedro? Dice.
Pero no se olviden, dice desea salir a pasear con un grupo de 2 o más de sus amigos. Esto es clave, ¿no? Eso es clave. Entonces Carlos tiene 5 amigos más que Pedro. O sea, si Pedro tiene X amigos, Carlos tiene X más 5, ¿no? X más 5. El número de grupos de 2 o más amigos, ¿no? Ahora, ¿de cuántas maneras podrá salir? Será todos los subconjuntos, ¿no? Todos los subconjuntos. Ahora, miren, va a salir en grupo de 2 o más amigos. Entonces no va a salir solo, no van a salir solos. Si no van a salir solos, entonces cuando yo quiera formar los grupos, a la larga, los grupos que puedo formar serían todos los subconjuntos que puedo formar con la totalidad de amigos. Entonces sería la totalidad de subconjuntos, pero como quiere por lo menos 2, entonces no puedo formar grupos con el vacío ni con los unitarios. Entonces la cantidad de grupos será todos los subconjuntos excepto el vacío y el unitario. Por eso que acá, cuando dice el número de grupos de 2 o más amigos, será todos los subconjuntos, 2 a la x más 5, pero hay que quitarle los unitarios, x más 5. Y también hay que quitarle vacío. Eso es para Carlos. Para Pedro, igual. La cantidad de grupos que puede formar sería todos los subconjuntos, pero como son de 2 o más amigos, entonces todos los subconjuntos menos el unitario y el vacío. Si el número de elementos es x, el número de subconjuntos será 2 a la x. Pero hay que quitarle los unitarios y el vacío. Pero en cuanto dice excede el primero al segundo, la excede es diferencia. Entonces, la diferencia dice que es 243. Entonces, tenemos que esto menos esto de acá es 243. ¿No? Operamos y que tendremos este menos, con este menos se hace más x. Con este menos x se va. Se va. ¿Está bien? Tenemos eso. Este menos con este menos se hace más 1. Y con este menos 1 también se va. ¿No? Solamente va a quedar ¿quién? Menos 5. Pero ese menos 5 lo puedo pasar al otro lado. Pasa con más 5. Y quedará estos dos, ¿no? Estos dos. Acá pueden factorizar 2 a la x, ¿no? 2 a la x. Y factorizamos 2 a la x, quedará 2 a la quinta, que es 32. Y de acá quedó 1, menos 1, restando 31. Y 248 es 8 por 31. Se va 31, pero 8 es 2 al cubo. Bases iguales, potencias iguales. X vale 3. X vale 3. Y justamente me preguntaba cuántos amigos tiene Pedro, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene Pedro? Entonces Pedro tendrá tres amigos.
Veamos el problema 10. En la ceremonia de graduación de la maestría de matemática pura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se sirve a los graduandos cócteles que contienen por lo menos 3 tipos de piscos distintos, ¿no? Si el barman dispone de 8 tipos de pisco diferentes, ¿cuántos graduandos asistieron a dicha ceremonia si cada uno tomó un cóctel diferente? Un cóctel diferente. Entonces, es casi lo mismo que el problema anterior. Cada cóctel que toma un graduando será un subconjunto que se pueda formar con los distintos tipos de pisco, con los 8 tipos distintos de pisco, ¿no? Porque cada uno toma, dice, un cóctel diferente. Número de tipos de pisco, 8. Número de combinaciones de 3 o más piscos será igual al número de subconjuntos con 3 o más elementos. Y eso va a ser igual al número de graduandos, ¿no? Porque cada uno toma un tipo diferente. Pero, entonces, ¿el número de graduandos cómo va a ser? El número de graduandos será el número total de subconjuntos, que sería 2 a la 8. Pero hay que quitarle, ¿quiénes? El vacío, ya que toman, dice, por lo menos 3 tipos de pisco, el cóctel. Entonces, el vacío es tomar agua, ¿no? Entonces, no toma, el vacío hay que quitar. También los cócteles con un solo tipo de pisco, los unitarios, también hay que quitarlo. Como dice con 3 o más, entonces los cócteles con 2 tipos de vino hay que quitarlo, ¿no? Y los cócteles con 2 tipos de vino será, si son 8 tipos, hay que quitarle todos los grupos de 2, todos los subconjuntos binarios. Entonces será, ¿interesa el orden? No, será una combinatoria de 8 en grupos de 2, y eso es factorial de 8. La diferencia en factorial, factorial de 6 por factorial de 2. Pero este factorial de 6 se va con este factorial de 8. Quedará 8 por 7. El siguiente era factorial de 6, que se fue con el 6. Y factorial de 2 es 2, ¿no? Por eso que sale esto, ¿no? Esa es la cantidad de subconjuntos binarios. A 256 le quitamos esto, sale 219. Esa es la cantidad de graduandos de la maestría de matemática pura de San Marcos, ¿no? Pero eso es mentira. Si la universidad termina en matemática pura 1 o 2 o 3 por promoción, en maestría es mucho menos. Se gradúan cada año o cada 2 años uno que ha terminado. Entonces, repasemos rápidamente. Dijimos que un conjunto era una agrupación o colección de objetos bien determinados y capaces de diferenciarse unos de otros, ¿no? Sus elementos. ¿Qué más?
los conjuntos se notaban con letras mayúsculas, ¿no? A, B, C, D, y sus elementos con letras minúsculas. Hay una relación de pertenencia, decíamos. Un elemento pertenece a un conjunto si es parte de ella. Y si no es parte de ella, diremos que no pertenece. Dijimos que el cardinal de un conjunto era el número de elementos diferentes que tiene dicho conjunto. También dijimos que la relación de pertenencia era de elemento a conjunto, mientras que la relación de inclusión era de conjunto a conjunto. Cuando un conjunto estaba contenido en otro, cuando todo elemento del primero era elemento del segundo. Cuando los conjuntos eran iguales, cuando el primero contiene al segundo y viceversa, el segundo contiene al primero. También dijimos que había conjuntos especiales. El vacío que no tenía ningún elemento, los unitarios que tienen un solo elemento, los binarios que tienen dos elementos y el conjunto universal que tiene todos los elementos que están participando. También dijimos que había el conjunto potencia o conjunto de partes de A, y era el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. O sea, el conjunto potencia o conjunto de partes, sus elementos son a su vez conjuntos. Y su número de elementos dijimos que era 2 al número de elementos del conjunto, ¿no? Y en base a eso desarrollamos los problemas, ¿no? Entonces, yo tengo este conjunto A formado por 1, 2, logaritmo de 1, ¿no? Seno de pi. ¿Cuál será su cardinal? ¿Cuál será el cardinal de ese conjunto? Yo sé que ya muchos contestaron, pero dijimos que logaritmo de 1 es 0. Seno de pi también es 0. ¿Sí? Entonces, A solamente tiene el 0, el 1 y el 2 como elementos, con lo cual su cardinal de A es 3, ¿no? Es 3. Excelente, la mayoría contestó excelente, muy bien. Algunos al comienzo se emocionaron, pero luego corrigieron, ¿no? 3. Hay que tener un poco de cuidado, le decía. A veces está disfrazado los elementos y justamente por eso es que estamos haciendo esta aclaración. ¿Qué más dijimos? Si tengo este conjunto A formado por A, B y C, entonces sabemos que su cardinal es 3. ¿Y su conjunto de partes quién será? Dijimos que su conjunto de partes siempre era el vacío, luego los unitarios, luego los binarios,
siempre en orden. A primero con B, luego A con C, y luego B con C. Y luego el total, ¿no? M o A, ¿no? El total. Y miren, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Y eso iba a decir la propiedad, ¿no? El número de elementos del conjunto de partes de A es 2 al número de elementos de A. 2 al cubo. 8. ¿Sí? Tenemos eso. ¿Y cuál es el cardinal de este conjunto? Ya, varios están contestando. Vamos a ver. Cualquier número al hacer es 1, ¿no? Seno de pi medio es 1. Coseno de 2pi, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces, este conjunto A está formado solamente por el 1. Su cardinal será 1. Y este conjunto, suponiendo que son naranjas, plátanos, ¿cuál es su cardinal? Yo sé que ya muchos me contestaron. Su cardinal es 5, ¿no? Vamos a ver si contestaron. ¿Qué contestaron ustedes? Dos han contestado algunos. Van a verlo. Cuando ustedes han acompañado a sus padres al mercado, han comprado una mano de plátanos. ¿Acaso les han entregado un solo plátano? Les han entregado 5. No confundan cosas abstractas como números con números o con cantidades reales, objetos reales, ¿no? Los seres vivos, los vegetales, cada uno ocupa un espacio. Por lo tanto, si les dije que eran plátanos, entonces ahí hay 3 plátanos. Les dije naranjas, entonces hay 2 naranjas. Ellos cada uno son objetos totalmente distintos, por lo tanto, al contabilizar tenemos que contabilizar los 5 elementos. Eso era lo que quería compartir en esta clase con ustedes, jóvenes. Y le va a hacer una pequeña encuesta, ¿no? ¿Qué les pareció la explicación de la clase de hoy?
No, falta 5 minutos para el receso.